Buenos días, muchachos. Buenos días, maestra. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar la clase con respecto a los temas anteriores? ¿No? ¿O con respecto a la práctica? ¿No? Bueno, entonces Sí, vamos a... profesora. Sí, Bueno, sí, yo le tengo una escucho. duda con respecto a la práctica 3. Ajá. Ayer estábamos haciendo el programa Ujú, y pues ya hicimos el zoom a la señal ujú, eh, y todo eso, pero lo que sucede es que al momento de hacer la modulación ya no, ujú, supimos, digamos que la señal modulada nos aparece como una señal, pues modulada normal, o sea, no se ve como la forma de la onda del zoom, y pues estuvimos haciendo o sea, con el cálculo, graficamos con respecto a la función matemática que vimos ese día de la modulación en AM, ¿no? ujú, Y pues nos dimos cuenta que, pues sí, efectivamente, en la fórmula, expresión matemática, solamente viene, por ejemplo, la amplitud de la señal portadora y lo único que toma en cuenta de la señal moduladora es la frecuencia, ¿no? FM. Entonces no ujú. supimos si está bien el programa o si está mal. O sea, ya tenemos la señal normal, BZ, BZZ, que es con el zoom, y nuestra señal Ujú. modulada, pero no sabemos si está bien la señal. Ah, ok. Sí, sí, sí. Porque la modulación se ve normal, o sea, se ve como si fuera una modulación con una señal senoidal normal. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la ecuación final de la onda modulada a la que nosotros llegamos, la Ujú. generamos a partir de, si tú recuerdas, la onda modulada AM de T es igual a S más BM de T y todo esto multiplica al coseno de 2pi fc t. ¿Estamos de acuerdo? Y bm de t, nosotros habíamos dicho en un inicio que bm de t era una señal seno de 2pi fm t. Y entonces a partir de aquí hicimos toda la operación y nos queda que bam de t va a ser igual a S por el seno de 2pi fct, que es la portadora, Ujú. menos un medio del coseno, pero toda esta ecuación que sale surge Ajá. porque suponemos que BM de T es una señal senoidal, pero en este caso Ah, ok. BM de T va a ser la señal de voz. Entonces Ah, sí, sí, aquí, sí. ajá, aquí vas a tener que poner la señal de la señal de voz. Ok, profesora, eso era entonces. Sí, Sí, por sí, eso sí, se es me hacía que raro. sí, porque no importa lo que, si tú usas esta ecuación, no importa lo que tú pongas aquí, siempre te va a salir Ajá, esto. ajá, ¿Estamos de acuerdo? exactamente. Sí, siempre te va a salir esto. Pero esto salió, esta ecuación que estamos poniendo acá, salió en función a que dijimos que BM de t era una señal senoidal. Ajá, entonces Oh, ahorita va a cambiar esta señal moduladora. La señal moduladora va a ser la señal de voz que tú estás generando, que podría tener otra forma de onda, podría tener esta forma de onda a la mejor. Ajá. ajá, Entonces, por ok. eso es que sale así. Ajá. Ah, Entonces ok, puedes muchas usar gracias, profe. esta ecuación directamente y BM de t es tu señal que estás, tu señal Ah, que estás sería generando. BZZ Ujú, la señal de voz, con el Zoom. exactamente. Ok, Ajá, ok, sí, profesora, muchas sí, sí, sí. gracias. Nada más tienes que cuidar que la longitud de la variable que contiene esta señal moduladora tenga la misma cantidad de elementos que tiene esta señal que es la portadora, ¿sí? Porque acuérdate que eso está en función del tiempo y entonces Ujú. este me va a determinar cuántas muestras tiene esta señal portadora y tiene que ser las mismas
muestras que tiene la señal moduladora para que no tengas problema al momento de hacer la sumatoria y luego el producto. Ok, profe. Ujú, Ok, sí, sí, gracias. ujú, sí, por nada. Profesora, Sí, escucho. me dijeron unos compañeros que si los podría dejar entrar, por favor, a la clase. Sí, perdón, sí, ya los dejé entrar. Gracias. Perdón, estaba entretenida y no había visto la solicitud, pero ya entraron, gracias. Ajá. Profesora, ¿Alguna otra pregunta, muchachos? sí, yo tengo una duda, pero sobre la tarea que se entrega mañana, Sí, respecto a la tabla de dispositivos. Bueno, yo lo estuve sí, haciendo como, no sé si entendí bien la instrucción, pero es ajá, dispositivo y abajo de dispositivo poner como en forma de lista las conexiones que tiene. ajá. Pero, o sea, bueno, puso usted de ejemplo los que tenían ahí. En mi caso, son como 5 apenas. Ujú. En esa cuestión nada más sería ponerlo así o tenemos que hacer una tabla por cada dispositivo. No. Eh, si tú tienes acceso a 5 dispositivos, entonces tu tabla debe de contener cinco filas y 2 columnas. En la primera columna debes de poner el modelo a lo mejor del dispositivo y en la siguiente columna debes de poner cuáles son los puertos con los que cuenta o con los que se pueda comunicar con otros dispositivos. ¿Sí? Vale, vale, gracias. Ujú. Sí, por nada. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con la clase ya para terminar. La última sesión hicimos un pequeño ejercicio con respecto al ancho de banda, el ancho de banda de Bessel y el ancho de banda de Carson, ¿sí? Entonces, ahorita tenemos un término más que se llama relación de desviación, relación de desviación. Ujú. Se expresa como dr, ¿sí? Y este es un parámetro que es adimensional, ¿sí? Y matemáticamente se expresa como la relación que hay entre la desviación máxima de frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia máxima de la señal moduladora. Como ambas se expresan en hertz, entonces, por eso es que esto es adimensional, ¿sí? Básicamente esta relación lo que me va a determinar es el comportamiento o cómo es que se comporta el índice de modulación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el índice de modulación también lo calculamos como la desviación máxima de frecuencia entre la frecuencia de la señal moduladora, ¿sí? Pero la única diferencia entre la relación a la desviación y el índice de modulación es que no necesariamente deben de ser los valores máximos. Sin embargo, en la relación a la desviación sí deben de ser los valores máximos, es decir, los valores eh, máximos de los cuales nosotros podemos enviar información, ¿sí? Es decir, acuérdense que la señal moduladora, por ejemplo, si estamos hablando de una señal de voz, entonces va de los 30 Hz a los 3.3 kilohertz, ¿sí? Entonces, en este caso, la frecuencia de la moduladora tendría que ser la máxima y en el caso del índice de modulación podría ser cualquier otra frecuencia que caiga en este rango, ¿sí? Entonces, por eso es que la relación a la desviación me permite conocer cómo es que se está comportando este índice de modulación, ¿sí? Y para esto, generalmente nosotros tenemos una desviación máxima de frecuencia. Si se acuerdan, cuando estuvimos viendo el ancho de banda para las estaciones de radio FM, ¿sí? Ahí decía que en la radio FM, nosotros tenemos una desviación máxima de frecuencia de 75 kHz, ¿sí?
Entonces, podríamos aquí nosotros determinar, de acuerdo a la regla de Carson, que el ancho de banda sería FC más delta F y FC menos delta F. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podríamos decir que el ancho de banda está relacionado con la máxima desviación de frecuencia, ¿sí? Entonces esto sería como un aproximado nada más de cómo sería el comportamiento del ancho de banda. Y estos valores límites o estándares, pues los van a establecer las dependencias que están encargadas precisamente de hacer ese tipo de designaciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeñito ejemplo para que quede más claro. ¿Mm? Dice, dice, el audio de una estación comercial de televisión es regido por un organismo que se encarga de asignar el ancho de banda para su transmisión. Ujú. Este organismo establece que tenemos permitido una desviación máxima de frecuencia de 50 kilohertz. ¿Cuál es la relación de desviación si la frecuencia máxima de la señal moduladora es de 15 kilohertz? ¿Sí? Entonces, hay un organismo que se encarga específicamente de decirme cuál es la máxima variación de frecuencia que yo puedo tener. ¿Sí? Y esto de acuerdo a que esta organización pues ya tiene definidos más o menos entre qué rangos de frecuencias tiene espacios para asignar espacios de transmisión para nuevas portadoras, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, comentábamos en el audio de las estaciones de radio FM, esta desviación máxima de frecuencia que es definida por la Comisión de Comunicaciones, aquí en México es de 75 kilohertz. En este ejemplo dice que el organismo autorizado dice que es una desviación máxima de frecuencia de 50 kilohertz y me dice que cuál va a ser cómo se va a comportar el índice de modulación si yo tengo una frecuencia de moduladora de 15 kilohertz, ¿sí? Entonces, la desviación
la relación de desviación de R va a ser igual, en este caso, a 50 kilohertz entre 15 kilohertz. ¿Sí? Y esto me da como resultado 3.33. ¿Sí? Y esto me dice que si yo tengo un índice de modulación igual a 3.33, entonces voy a utilizar el mayor ancho de banda que me fue asignado. ¿Sí? Uh-huh. Esto indica que si el índice de modulación M es igual a 3.33, entonces se está utilizando el mayor ancho de banda permitido. Uh-huh. Eso es lo que me indica, básicamente. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otro pequeño ejercicio relacionado a esto. Uh-huh. Aquí lo tenemos. El inciso A dice, determinar la relación de desviación y el ancho de banda para el índice de modulación en el peor de los casos, es decir, cuando tenemos el ancho de banda máximo. En un transmisor de banda comercial de FM con una desviación máxima de frecuencia de 75 kHz y una frecuencia máxima de señal moduladora de 15 kHz. ¿Sí? El inciso B me pide calcular la relación de desviación y el ancho de banda máximo para un índice igual de modulación, solo con la mitad de desviación de frecuencia máxima y la frecuencia de la señal moduladora. ¿Sí? Ok, entonces vamos a resolverlo. Ajá. El inciso A me pide determinar la relación a la desviación, que es de R. ¿Estamos de acuerdo? Y también me pide calcular el ancho de banda. ¿Sí? Este ancho de banda pues lo puedo calcular lo vamos a calcular con Bessel y con Carson. ¿Sí? Vamos a calcularlos con ambos. Y me dice para el índice de modulación en el peor de los casos, es decir, cuando yo tengo el mayor ancho de banda, en un transmisor de banda comercial de FM con una desviación máxima de frecuencia de 75 kHz, o sea, delta F igual a 75 kHz. Y una frecuencia máxima de moduladora de 15 kHz, FM máxima y FM máxima
de 15 kilohertz. ¿Sí? Bueno, entonces DR, que es la relación a la desviación, sería de 75 kilohertz entre 15 kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? Y esto me da 75 entre 15. Esto me da 5. Me da un DR igual con 5. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el índice de modulación M, pues me va a dar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Me va a dar 5. Porque M es delta F entre FM. Entonces me va a dar 5. Me va a dar lo mismo. Entonces ahora me voy a mis tablas de Bessel. Y para eso vamos a preguntarle a Aldair. ¿Está Aldair o no? Alejandro. Sí, profesora. Sí, ok. ¿Tiene a la mano sus tablas de Bessel? Sí, espérame, estoy abriendo el archivo. Sí. Uy. No, profesora, no las tengo en la mano, permítame. Ajá. La tabla de Bessel la localizamos en el número 5, ¿verdad, maestra? Ajá. Sí. Ok. Con el índice igual a 5. Ok. ¿Quiere que le diga? Alvarado Bolaños. Ah, bueno, si me haces favor, Edgar. ¿Cuánto valdría N? ¿N? Ah, ¿N? N, sí. Es decir, ¿cuántos conjuntos de bandas laterales tenemos? Necesitamos saber N. ¿Por qué necesitamos Hasta saber N? Porque J8. hasta J8, de J0 a J8. Entonces, ¿cuánto vale N? 7, ¿no? Porque no se cuenta. ¿Sí es 7? Sería 8, ¿no? 8 porque si juntamos J0 sería 9. ¿Estamos Ah, de ok. acuerdo? Sí, cierto. Entonces, N vale 8. 8. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos N? Porque ahora vamos a calcular el ancho de banda. Y el ancho de banda de Bessel me dice que es el doble de N veces FM. ¿Sí? Entonces, en este caso, sería 2 que multiplica a 8 por 15 kilohertz. Y esto me da 15 por 8 por 2, ¿no? 15, 240. Entonces tenemos un ancho de banda de 240 kilohertz. ¿Sí? Entonces ahí podemos observar que para cuando yo tengo los valores máximos de variación de frecuencia y el valor máximo de señal de frecuencia de moduladora, dice que yo voy a tener una relación de desviación igual con 5, ¿sí? Entonces, estos son los valores máximos, entonces ahí se supone que voy a alcanzar el máximo ancho de banda, que son 240 kilohertz, ¿sí? Ahora, el inciso B me está diciendo, ¿sí?, que yo debo ahora calcular una nueva relación de desviación y un nuevo ancho de banda, ajá, pero solo con la mitad de desviación de frecuencia y con la mitad de la frecuencia de la señal moduladora, ¿sí? Y entonces vamos a calcularlo. Entonces, la relación a la desviación para este caso del inciso B van a ser
75 kilohertz entre 2. Es decir, yo voy a tener 37.5, perdón, sí, 37.5 kilohertz. 37.5 kilohertz, ¿sí? Y la frecuencia de la señal moduladora sería la mitad de 15 kilohertz, serían 7.5 kilohertz. Si yo hago esta operación, esto me va a dar 5 nuevamente, ¿sí? E inclusive el enunciado lo dice, para un índice igual de modulación, es decir, el índice de modulación no va a cambiar, ¿sí? Lo que están cambiando son los límites tanto en la variación máxima de frecuencia y en la frecuencia de la señal moduladora, ¿sí? Entonces, ahora vamos a determinar nuevamente el ancho de banda. El ancho de banda me dice que va a ser 2 veces N por Fm, ¿sí? En este caso, N es el mismo, porque tenemos el mismo índice de modulación. N es 8. Pero ¿qué pasó con la frecuencia de la señal moduladora? Disminuyó a la mitad, entonces ahora sería por 7.5 kilohertz. Entonces, evidentemente, este ancho de banda se va a reducir, ¿estamos de acuerdo? Y el resultado me da 120 kilohertz. Se redujo a la mitad, porque estamos reduciendo a la mitad la frecuencia de la señal moduladora, ¿sí? Entonces, este ejemplo nos dice que pudiéramos tener el mismo índice de modulación, pero si los límites tanto de la variación máxima de frecuencia y la frecuencia de la señal moduladora eh, cambian, entonces por consecuencia el ancho de banda mínimo requerido también va a cambiar, ¿sí? Entonces no quiere decir que porque tengan el mismo índice de modulación van a, vamos a requerir el mismo ancho de banda en los dos casos, ¿sí? Entonces, aquí, como el ejercicio nos indica, es importante ver que aunque el índice de modulación se comporta de la misma forma, nos está indicando que cuando el índice de modulación sea este valor de 5, en ambos casos vamos a tener el máximo ancho de banda requerido, ¿sí? ¿Alguna duda, muchachos? Ujú. Sí. No, no, no. Es que no es menos. Lo que pasa es que yo puse de J0 hasta J8. Ajá. Sí. Entonces, N me, N me representa el conjunto de bandas laterales. ¿Sí? Entonces, J0, por ser la frecuencia central, no es un conjunto, sino J0 es la frecuencia central. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener algo así. Este va a ser J0, este va a ser J1, J-1, ese va a ser, J1 va a ser el primer conjunto, J2, J-2 va a ser el segundo conjunto, y así me voy a ir hasta J8 y J-8. Entonces yo voy a tener de J1 a J8, yo tengo 8 conjuntos, ¿sí? N es igual con 8. J0 no se cuenta como conjunto porque no tiene par, está solamente es una sola frecuencia que está en el centro, ¿sí? Entonces, por eso aquí yo puse que, de acuerdo a las tablas de Bessel, tiene valores de J0 hasta J8, ¿sí? Si contamos el 0, tendríamos 9 componentes, ¿estamos de acuerdo? J0, J1, J2, etcétera, hasta J8 esto nos da 9 componentes. 9 componentes eh,
En total, en todo el espectro tendríamos 8, 8, 16, tendríamos 17 componentes en frecuencia en el espectro, ¿estás de acuerdo? Porque yo tengo aquí 8, aquí tengo otras 8 y aquí tengo una. Serían en total 17 componentes en frecuencia o 17 frecuencias. Sin embargo, ¿cuántos conjuntos tengo? Solamente tengo 8, porque tengo 8 componentes que tienen su par en la banda lateral inferior, ¿sí? A eso se refiere. Sí. Profesor, una pregunta. Cuando, por Sí. ejemplo, el valor de m no es uno de los valores que tenemos dentro de la tabla, forzosamente tenemos que usar Carson, ¿verdad? No necesariamente. Si te piden el ancho de banda usando las tablas de Bessel y el valor de m no está en la tabla, pues tomas el más próximo. Ajá. A menos que el ejercicio te diga que calcules por Carson. De hecho, nos faltó calcularlo por Carson, ¿no? Aquí vamos a calcularlo. En el inciso A vamos a poner que el ancho de banda de acuerdo a Carson es 2 veces delta F más FM. En este caso va a ser 2 por delta F, dijimos que son 75 kilohertz, más 15 kilohertz serían 75, 80 serían 90 kilohertz, ¿no? 90 kilohertz por 2 serían 180 kilohertz. ¿Sí? Este sería el cálculo exacto del ancho de banda y este sería el cálculo aproximado, si recuerdan. En el caso del inciso B sería algo similar. De acuerdo a Carson, el ancho de banda es igual a 2 veces delta F más FM. En este caso sería 2 veces delta F vale 37.5. 37.5 más 7.5. Esto nos da 45 kilohertz. 45 kilohertz. ¿Sí? Es 45 por 2 nos da 90 kilohertz. Y entonces en este caso, este es el ancho de banda real, digámoslo así, o ideal, y este es el ancho de banda aproximado. ¿Sí? Y podemos corroborar que Carson es menor que Bessel en todos los casos. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta que hiciste, si el enunciado me dice calcularlo por Bessel y el valor del índice de modulación no está en la tabla, pues usa el más próximo. O podrías irte a las gráficas. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Vale, vale. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí. Sí, de nada. Sí, a ver, vamos a hacer otros ejercicios. Profesora, ¿podría subir tantito nada más para no alcanzar a notar los últimos valores de arriba? Por favor. Sí, usted me dice. Más o menos por donde, abajo de DR.